que ha obtenido importantes premios y distinciones como el CONEX, Medalla al Mérito y el CONEX de Platino 2006, que en su prolongada y relevante trayectoria académico-científica, de la que dan cuenta los numerosos antecedentes enunciados precedentemente, justifican ampliamente y por sí mismos el otorgamiento del título profesor emérito al profesor Víctor Rodríguez. Importa destacar su protagonismo y la relevancia de sus aportes en la creación y acompañamiento del proceso de desarrollo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y las jornadas de epistemología e historia de la ciencia, de amplia repercusión en universidades nacionales desde 1990 hasta la actualidad. Por último, su importante contribución y permanente compromiso personal, intelectual y social con la universidad pública. Este es el párrafo final de la solicitud en el año 2016 para la designación de profesor emérito del profesor de la Escuela de Filosofía, Víctor Rodríguez, que lo tenemos acá. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias por participar. Un gusto. Arrancamos por esto. Me gustaría saber qué es lo que representa para vos que te hayan designado ya hace varios años como profesora emérito, en base a una serie de numerosos antecedentes, dice acá, de los cuales vamos a ir charlando un poco en esta conversación. Pero en principio, ¿qué representó para vos cuando te otorgaron el título de profesora emérito de la universidad? Buena pregunta, yo no sé muy bien qué contestarte, pero me cayó bien obviamente, pero yo lo sentía este lugar como un lugar muy querible, me ha dejado muchísimo, muy gratos recuerdos, colegas, amigos, ambientes, estudiantes. Pero yo lo he tomado a esto como un trabajo, o sea, algo que charlamos en algún momento con vos, y con todo respeto, pero como un trabajo. Entonces, bueno, uno le pone la ficha, hace lo posible para hacer algo. Y después puede ser la continuidad a lo largo del tiempo, porque al principio no era tan fácil trabajar acá en filosofía. No fue el paraíso terrenal esto. O sea, fue una época dura, que por una serie de razones que son del dominio público, la escuela quedó media desmantelada. Estamos hablando de... Y prácticamente fines del proceso militar. Entonces empezaron los chicos jóvenes a moverse y buscar nuevos profes, buscar sangre nueva, aire nuevo. Bueno, yo entré dentro de ese hueco, digamos. Pero para mí esto fue un trabajo. Después yo le saqué otras cosas y le di otros valores también. Por ejemplo, para mí este espacio siempre significó un espacio de libertad. Para mí fue algo muy, muy grato eso, y muy, muy bueno en muchos aspectos, que no vienen al caso acá, pero me daba una contención institucional. Yo tengo cierto respeto por la reflexión sobre la naturaleza de las instituciones y dónde se desempeñan algunas cosas y dónde se desempeñan otras, cuando a veces la cláusula que divide a uno de otro es una cláusula casi convencional, cultural. En ese sentido, este ha sido un espacio institucional muy bueno, de hecho que me jubilé acá. Pero también tengo un gran respeto por otras instituciones donde he trabajado. El Observatorio Astronómico, donde entré, no me acuerdo a qué edad, pero muy joven, con un cargo por concurso, en un departamento de astrometría. Después logré mi objetivo, que fue pasarme a la biblioteca de esa institución. En esa época el IMAF funcionaba allí en el observatorio. Después el IMAF se transformó en facultad. Después hicieron su edificio, etc. También es otra institución a la cual yo le debo mucho, a ambas instituciones, al observatorio, al IMAF. También trabajé un par de años en la Facultad de Derecho, por teoría de la ciencia, cuando se inauguraron el nuevo centro de investigaciones, digamos, la Facultad de Derecho. En fin, son distintas etapas de trabajo. Es decir, básicamente cómo llegar a fin de mes. Ya vamos a ir pasando por esas, pero yo quisiera ir más atrás todavía. Efectivamente, tu trayectoria es una trayectoria rara, extraña, y me gustaría ir, que transitemos juntos algunas alternativas de esa trayectoria y de tu vida. Y por ahí es tan rara que uno a veces tiene este latiguillo de que se rompió el molde, ¿no? Pero en tu caso eso es casi literal, porque el lugar donde vos naciste ya no existe más. Naciste en el 49, ¿no?
entrando en la segunda parte del siglo XX, en un pueblito ahí cerca de La Carlota que ya no existe, es decir, el pueblo donde naciste ya no estaba, digamos, se rompió el molde literalmente. ¿Dónde era eso? ¿Cómo se Al llama? sur de la provincia de Córdoba era un pueblo que se llama Olmos, cerca de la ruta 8, no sobre la ruta, un poco para adentro. Y bueno, muchos de los que vivían ahí se fueron a vivir a pueblos mayores, un poquito más grandes, no grandes ciudades. Algunos se fueron a Buenos Aires, sobre todo la gente joven, ¿no? Busca trabajo. Pero eso a mí me emparentó más con el campo que con la vida urbana. ¿Tu niñez es una niñez rural, digamos? Una niñez casi rural, en el sentido, si bien no fueron muchos años, porque después mis padres se trasladaron para que yo pudiera seguir en un colegio primario, porque ahí no había ni colegio. Pero bueno, a mí me queda un recuerdo muy grato de ¿Tu padre es laburante del campo? Sí. Bien. Gente totalmente común, digamos, no había ninguna vinculación con estas actividades que después me llevaron a... ¿Y vos hacías la primaria? En La Carlota, en el pueblo secundario, el secundario también lo hice en el pueblo este, y después me vine a Córdoba porque en la elección de lugares me atraía más Córdoba que los otros lugares que tenía intermedios. Antes de llegar a Córdoba. ¿Y ahí dónde empezás a hacer tus primeras lecturas? ¿Dónde empezás a sentir cierta atracción? Bueno, los libros, ¿no? El conocimiento. Sí. Ahí ya es primaria, secundaria. ¿Cómo aparece eso? Para mí es bastante difícil poder responderte con claridad eso, porque yo mismo no lo tengo demasiado claro, pero la impresión que me da es que cuando uno tiene algunos interrogantes, que vaya a saber por qué nacen, eso te puede llevar a que un libro sea un auxiliar para darle cabida a ese interrogante. Y después las instituciones son otro auxiliar. El modo de trabajar en instituciones por ahí depende de más de uno que de las instituciones, pero qué sé yo, hay problemas que te pueden llevar un día, hay problemas que te pueden llevar un mes, o hay problemas que no la vas a resolver nunca. Bueno, ese tipo de motivación, que supongo que está vinculado por los videos que he visto, que me gustaron mucho de aquí, los anteriores, con algunas de las preguntas finales que molesta de la mosca en la oreja. Bueno, son grandes interrogantes. ¿Qué ha aportado uno? Y probablemente nada, o casi nada, frente a esos interrogantes. Pero ese ha sido el motor fuerte. Después vienen las condiciones ambientales, institucionales, etc. ¿Pero recordás algún libro de esa época? No. ¿Y con tus compañeros, digamos, estabas medio en una actividad más solitaria? Más solitaria. Sí, más solitaria, sí. También en esa época me interesó mucho la filosofía oriental, sobre todo India. Qué sé yo, porque pensé que podía haber una beta para profundizar por ahí. Nunca fui un creyente en el sentido clásico de la palabra, pero me pareció que podía haber algo. Después me di cuenta que en mi caso, en mi cabeza, eso no entraba muy bien. O sea, ¿no? Puede haber sido sordo, puede haber sido ciego, puede haber sido lo que sea, pero no entraba. O sea, bueno, entonces esto no es lo mío. ¿Está bien? O sea, pero esa época juvenil eran muchas lecturas de filosofía oriental. Había mucha lectura de filosofía oriental, pero siempre la naturaleza, para mí, fue la fuente de los grandes enigmas míos. ¿Está bien? O sea, bueno. Entonces, uno de alguna manera va perfilando después una trayectoria más institucional como un espacio laboral y un espacio que es rico en aquello que uno pretende que vaya y vuelva. ¿Está bien? Dialogar, tener contacto con profesores buenos, etc. Yo en ese sentido tuve la suerte de poder conocer a unos cuantos, sobre todo filósofos, en la época del secundario, por ejemplo Nino de Anquín, que fue profesor de aquí, es un profesor, si bien no compartía muchas de sus ideas y su enfoque de la filosofía, pero yo lo respetaba muchísimo, me pareció un hombre. A mí me enseñó muchísimo, una persona de... Ya estoy hablando de la etapa del secundario, claro. No estoy hablando de la universidad, ¿no? Después, bueno, uno conoce gente que se transforma en referentes de los otros gustos. Astrónomos, físicos, matemáticos. ¿A Nino de Anquín lo conociste por sus textos, digamos, por sus libros? No, lo conocí por relaciones cercanas a él y más o menos cercanas a mí, digamos. Te cito uno, porque podía citar varios, pero no ya en el secundario ya estaba buscando, el radar estaba prendido. Yo nunca sentí una gran divisoria entre filosofía y ciencia, no la sentí.
para la forma como yo sentía que me atraía de esto, ¿no es cierto?, de estos ambientes. Por eso, de alguna manera, siempre me acerqué a filosofía de la física, de las matemáticas, en fin, áreas que después se fueron transformando en una especie de perfil casi de oficio, ¿no es cierto? Pero de todos modos, yo no notaba un esquizoidismo ahí entre A y B, no. Era casi como lo mismo desde otro enfoque, porque bueno. Y eso después cuando venís a Córdoba, que estimo debe haber sido a finales de la década del 60. Sí, más o menos, un poquito antes, sí. Esto que vos no ves claramente distinciones en el plano institucional, se cristaliza en que vos venís a Córdoba y empezás a participar claramente, por lo menos de 3 instituciones que te inscribís en FAMAF, en física. También empezás a trabajar en el Observatorio de Córdoba, en la biblioteca, como apoyo, personal de apoyo, ¿no? De CONICET sería lo que hoy en día se llama CPA. Después, con los años, porque esto estamos achicando obviamente una historia. Y también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, son las 3 instituciones donde vos empezás a frecuentarte acá cuando venís. Si bien he tenido trabajos, como te decía, por otros lados, en la universidad, Facultad de Derecho, por ejemplo, pero yo no me sentía idóneo ni me motivaba tanto el estar trabajando en función de los abogados. Con todo respeto por los abogados y por el derecho. Pero no sé, es como que fuera muy hacer algo en servicio de una actividad que no era la mía. ¿Está bien? Entonces, bueno, después se dio que uno eligió o se dieron las circunstancias para encauzar más la vida en torno de ese pequeño grupo de motivaciones. Y a la larga uno no parece, pero pasa la vida en eso. Eso es todo. Entonces, desde ese punto de vista, no podría evaluar, más allá del gusto, del buen momento, no podría evaluar muy bien cierto tipo de perfiles institucionales de esto. ¿Está bien? O sea, como charlábamos antes, yo creo que uno por ahí hace algo con gusto. Y por ahí siente que también le toca hacer algo en función de las instituciones, en este caso, donde está. Bueno, entonces, ¿por qué no? No te quita nada, que es 10, 15, 20% o más. Entonces, por ahí ha ido, pero tampoco fue mi gran motivación ocupar cargos, eso no lo tenía. No lo tenía registrado. Y en esa época, digamos, donde vos te inscribís en FAMAS en física y acá te inscribís en filosofía en la facultad, la búsqueda era la misma que me decías antes, ¿no? Te interesaba mucho el mundo natural, el mundo de la naturaleza, pero también no solamente desde el método científico o las ciencias empíricas o la física, sino también las reflexiones filosóficas al respecto y epistemológicas. Ibas y venías en esa búsqueda ahí, ¿no? Para decirte un par de ejemplos. Espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Por ejemplo. Yo no sé cuántos años de mi vida le he dedicado a ese tema, pero a través de ese tipo de motivación me metí en el grupo de gente que acá en Córdoba hacía relatividad general. Después pude conocer a gente afuera que para mí eran grandes referentes de esto. Y bueno, siempre me ha movido eso. Yo te puedo decir, adelantándome a tu pregunta final, que es una de las moscas que anda dando vuelta por mi oreja. O sea, está bien, las neuronas van para abajo, de acuerdo, pero no la motivación, ¿está bien? Son preguntas que uno no pretende responderlas, pero de alguna manera lo motivan a uno para seguir en ese juego, digamos. Bien, ahí podemos hacer un parate, después vamos a volver ahí, pero claro, la teoría de la relatividad, estoy pensando en alguien que nos puede estar viendo, que por ahí la ha escuchado nombrar y no sabe la relevancia que tiene en el conocimiento científico, en la aparición de la teoría de la relatividad, que patea el tablero en un montón de aspectos de lo que se tenía entendido que era ciencia antes de eso. Y claro, aparecen un montón de preguntas filosóficas al respecto, porque la misma naturaleza de esa postulación, de esa teoría, rompe un poco el juego, ¿no? Y nos obliga también a romper la división entre problemas filosóficos y problemas científicos, ¿no? ¿Cuál es para vos ¿por qué te rompió la cabeza la relatividad? ¿Y por qué, bueno, me pareció que aportaba ideas muy originales
y de alguna manera ampliaban el espectro de interrogantes, precisando muchas cuestiones que en los tratamientos previos eran demasiado vagas para este contraste, digamos. Uno después siente que algo aprende de eso, o sea, que no es bla bla. Y después eso, cuando va llevando al campo de la tecnología o técnica, que es un campo que a vos te interesa mucho, también ve que hay maneras de tocar tierra con eso. ¿Está bien? No solamente la relatividad, porque algo parecido ha sucedido con la historia de la mecánica cuántica, o la teoría cuántica primero y después la experimentación en cuántica. Para poner un ejemplo ligado a vos, digamos, a tus intereses. Ahora, a fines de febrero, un poco antes, 10 días antes de fines de febrero, Microsoft avisa que ha sacado un chip cuántico especial. Bueno, por un montón de razones, ese había sido un trabajo de los teóricos, acercando el tema por varios lados. Para mí, ese tema hoy es filosofía, ¿está bien? O sea, por un lado teórico, es física teórica, por el lado experimental, llegan al punto de hacer una técnica nueva, una especie de chip. Bueno, está en discusión un montón de aspectos del conjunto de tópicos que hay que dar vuelta, pero en mi lectura, no digo que sea la lectura, pero en mi lectura eso es filosofía. Si lo mirás de acá, filosofía de la técnica. Si lo mirás de acá, es filosofía de la naturaleza. Si lo mirás de acá, es teoría del conocimiento. ¿Está bien? O sea, ¿por qué razón uno puede producir semejantes cosas? ¿Está bien? Entonces, bueno, a mí eso me motiva. Yo he dedicado casi todo este mes de enero, febrero, a ese tipo de temas. Y está bien, captaré una milésima, no sé, pero que me motiva, eso está claro. Y que yo a eso le llamo filosofía, ¿está bien? Y me alegro que alguna institución haya dado cabida a ese tipo de inquietudes, porque si no tenés la institución, por ahí, no sé, navegás como bueno, charla de café. Y en esa época, mediados de los 70, ¿cómo era, ya que lo sugeriste un poco hace un rato, institucionalmente para esos temas, acá, digamos, cómo era cursar, cómo era investigar, cómo era, porque son temas muy específicos que posiblemente no estaban en el panorama de los docentes, de las instituciones en ese momento, y entrar a trabajar al observatorio te da también ahí un espacio que te permite indagar un poco con más soltura estos temas, que acá, por ejemplo, en Facultad de Filosofía a lo mejor no, FAMAF no sé cómo era en la época, pero ¿cómo una de las cosas, como charlamos hace un rato del match point y la pelotita que cae para un lado o para el otro, que a mí me tocó vivir y que fui muy afortunado en eso, es que pude conocer a gente que considero que han sido muy inteligentes, algunos muy profundos en estos tipos de temas, y entonces eso no había división institucional de trabajo. Tenía una inquietud sobre un tema y lo orillaba y lo masticaba y le daba vuelta y vuelta, y a la larga, ¿qué estoy yo? ¿Frente a un filósofo, frente a un físico, frente a un matemático? No sé. Digamos, en cierto modo sentía como secundaria ese tipo de cosas. Pero por una cuestión de inquietud personal, no porque lo otro no sirviera o no estuviera a nivel institucional del estatus de... Lo que no he creído mucho es en la división institucional de trabajo. ¿Está bien? Frente a los grandes enigmas que a mí me planteó el mundo, esa llanura, pajonales, una tormenta a lo lejos, una noción de infinito muy precaria, digamos, que uno siente en la llanura por ahí. Frente a eso, las instituciones palidecen. Son espacios, para mí, ¿no? Estoy hablando de algo personal, para canalizar alguna de esas cosas y en el mejor de los casos tratar de que eso le sea útil a alguien. ¿Está bien? Yo en eso sentí que filosofía me abrió un montón de puertas institucionales para trabajar. ¿Está bien? Pero nunca renuncié a los otros espacios. De hecho, todavía hoy tengo un contacto muy estrecho con estas otras instituciones. Observatorio y los científicos duros. Sí, digamos, bueno, hay muchos que ya están jubilados o no están, en fin. Los años pasan para todos. Pero yo me he sentido intrínsecamente parte de esos espacios institucionales. O sea, no... te quiero preguntar de dos espacios, uno más personal y uno que finalmente tiene mucha relevancia porque ha salido también en otras entrevistas, que son el lugar donde vos vivías, el famoso Palomar, quiero que me cuente un poquito de eso, y el grupo que empiezan a formar con gente
de varias disciplinas a mediados de los 70 o finales de los 70 por fuera de las instituciones, ¿no? Se juntaban en algún departamento, en alguna casa, a leer estos temas que por ahí no estaban en la currículum de las carreras y era muy difícil encontrarlo. Pero primero el Palomar, digo, vos te venís a Córdoba, como todo estudiante, busca un lugar para vivir, y hay un lugar que es muy conocido en Córdoba, muy famoso de esa época, que es el Palomar, que es un edificio. ¿Qué era el Palomar? ¿Vos viviste ahí? Sí, 10 años vivía, sí. En esa época, no sé ahora, porque no estoy al tanto de lo que está pasando en la ciudad, pero al menos con detalle para contar esto con un poco más de precisión, pero esos espacios le daban lugar a ciertas inquietudes que uno llamaba bohemia, ¿está bien? Informales en un aspecto, no demasiado académicos en otro, había mucho diletantismo, había inquietud de todo tipo. Bueno, en ese sentido, para mí fue un lugar muy agradable para vivir, porque ahí uno mezclaba el Lipó con la poesía de no sé quién, con la astronomía de no sé cuánto, con, qué sé yo, con un montón de temas que... Bueno, eso me pareció siempre algo muy ágil y rico para la cabeza de uno. ¿Y el Palomar dónde estaba? En la calle San Luis, en Barrio Güemes. En Güemes. Y ahí me imagino también un montón de... Una especie obviamente, de crisol de carreras, estudiantes, muchas provincias. Muchas cosas. ¿No? Sí, muchas cosas pasaron por ahí. Sí. Y entonces, en estas inquietudes, digamos, también de empezar a relacionarse con gente que tiene otras trayectorias, aparece este grupo, ¿no? Un grupo que ya vamos a ver que tiene mucha relevancia para la escuela, porque mucho de lo que después... En realidad no aparece así como por arte de magia, sino... al menos hasta donde yo recuerdo, es una iniciativa de algunos, más o menos cercanos, que, bueno, ¿por qué no empezamos a reunir y pongamos como tema que cada uno cuente algo, de lo que le gusta, lo que lo motiva, lo que ha leído? Había una cierta regularidad, creo, ya ni me acuerdo, que eran todos los miércoles. Entonces, bueno, alguien exponía algo y los otros escuchaban. Y en una casa, en departamento. Primero en departamento, después casa, después alquilamos alguna oficina, después cambiamos a otra oficina, al final terminamos acá en Obispo Oro, cerca de los Capuchinos. Y después mucha de esa gente, que entonces era muy joven, empezó a insertarse en la vida institucional de filosofía en particular y carreras afines cercanas, ¿no? Claro, ese era el interés que tiene, porque mucha de la gente que empieza informalmente a juntarse en su grupo finalmente terminan siendo docentes de la facultad, de la escuela, de otras facultades, que en esa época eran o estudiantes, ¿no? Y que tenían ciertas inquietudes. Y que, bueno, que ha pasado mucha gente por ahí. Me imagino se sostuvo durante unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos años. Ahí con uno de los primeros que armamos esto fue con Horacio Faz. Alguna vez postulamos a algún subsidio por Conicor y cosas afines de lógica y epistemología, digamos. Y de alguna manera eso después fue quedando en Horacio Faz, que quizás sea un poquito más grande que el resto de los integrantes, había sido docente de esta facultad. Y bueno, la dictadura y él lo echan de la facultad. Y entonces... también encuentran en este grupo como un lugar de reinsertarse, algunos debates, algunas discusiones. Hay muchísimas anécdotas al respecto, prefiero no entrar en detalle, pero no porque sean ocultas esas anécdotas, sino porque mejor nos desviamos del tema. Pero sí, ese fue un espacio donde pasó muchísima gente, a lo largo de, por decir, 10 años o algo así, pasó muchísima gente. Algunos se quedaban, otros pasaban, se daban cuenta que no era lo suyo y se iban, pero era un espacio extra, era una manera de mantener vivo algo, inquietudes, curiosidades y compartirlo. Que antes yo me acuerdo de algunos grupos que se solían juntar en algunos bares en el centro, a tomar un café, el café de los sábados, y había gente de primer nivel, digamos, para Córdoba, ¿no? Qué sé yo, había filósofos, había científicos, y bueno, ahí charlaban. Por ahí la charla era más informal y no se cristalizaba en algo concreto. En cambio, esto de dar una charla, uno se comprometía con que tenía que decir eso y los otros trataban de saltarle al tobillo, en fin. Claro, uno empezó a ejercitar una gimnasia, estar abierto a las críticas, digamos. Exacto.
Está bien. Exacto. Claro, porque digo, hoy en día, quizás para alguien más joven que nos está viendo, es muy común que haya grupos de investigación. Es probable, sí. ¿No? Se arman Sí. grupos de investigación, Así es. uno presenta un proyecto, un Así es, organismo, o a la así es. facultad, CECID, a CONICET, Sí, financian y uno empieza a juntarse más en instituciones. Sí. Pero claro, en aquella época no eran muy común grupos de Sí, investigación, sí. entonces aparecen como lugares semiformales, podemos Y decir. está, digamos, y con tener cierto apoyo a veces de algunas instituciones, eso de alguna manera le daba un poco de empuje a uno mismo para seguir ese, no estamos tan desubicados en hacer esto. Y después los contactos, como fue el caso de Sadat, de gente como Klimovsky, muchos, digo por citarte un nombre, no por nada en especial, sino nombres conocidos. Bueno, ellos en cierto modo vieron con muy buen gusto el observar que estaba pasando esto en Córdoba. Que había un ¿viste? grupo que estaba Claro, debatiendo, moviéndose, entonces empezamos a ir a reuniones, y, bueno, se dio todo un contacto con un ala de la filosofía argentina que sigue viva hasta hoy, ¿viste? Y que ha tenido una gran tradición y yo respeto mucho, digamos, en ese sentido. Y ahí, bueno, sucede un hecho que un poco, me imagino, a vos marca tu vida, que a mediados de los 80 te enterás de una reunión sobre filosofía de la ciencia que se va a hacer en Estados Unidos y decidís viajar, ¿no? a conocer ese entorno de allá, esa reunión, esa gente, y te vas. ¿Querés contar un poco cómo se...? Sí, muy brevemente vuelvo a la cuestión esta de la pelotita de tenis que cae para un lado u otro de la red, porque yo me he sentido así, nada en especial con respecto a eso, sino la anécdota es simpática, porque después de una charla en el observatorio para un ciclo de difusión, digamos, de divulgación, un matemático que había ahí, que estaba en ese momento dando clases en Estados Unidos, porque había egresado de acá, y yo te voy a conectar con un filósofo. Bueno, pasó como una charla era un filósofo que yo conocía, había leído varios de sus libros y de alguna manera me parecía una buena conexión. Al mes más o menos me llegó una carta de ese hombre para invitarme a un congreso que había en Pittsburgh de filosofía de la ciencia. Con ese hombre yo charlé 5 minutos, 10 minutos, porque afortunadamente después no me hizo falta volver a charlar. O sea, en el interín, por algunos conocidos, yo estaba bastante vinculado al grupo de relatividad de ahí de Pittsburgh, donde había gente de acá de Córdoba que se estaba doctorando. Bueno, nos invitó un hombre a almorzar, que fue Nicolás Rescher, que es un filósofo. Ya te vas a Pittsburgh. Ahí yo fui a un congreso. A un congreso. Y en esta reunión con un amigo y con este hombre se da que él sugiere si no tenía ganas de pasar un tiempo allá. Y bueno, ese fue el comienzo Pero a Rescher, a Nicolás Rescher, que es un filósofo, digamos, de los grandes de Estados Unidos, lo conocés en ese viaje, sí. en ese primer viaje. Y ahí te sugieren o te... Por supuesto, yo a esa altura ya había tenido acceso a varias de sus obras, porque un hombre extremadamente... escribía, no sé, bueno. Lo concreto es que sí, para mí fue una especie de gol de media cancha. Así que yo digo, bueno, déjeme pensarlo un par de días y le contesto. Y te proponen eso, ir a hacer una estadía. Es un rol de investigador independiente en un centro de filosofía y de ciencia de postdoctorado. O sea, no tenés una obligación, ellos te pagan un poco, me dicen, no, lamentablemente nosotros le podemos dar esto, pero eso era mucho más de lo que ganaban acá. Entonces, y yo, la primera vez que fui, digamos, a verlo, después de todo, ya no me llegaba nunca la hora, porque no me pasaba nunca esos días, déjeme un par de días para pensar, pero yo no sabía cómo hacer para que pasaran rápido, digamos. Digo, mire, sinceramente yo no estoy al nivel de esto, no es mi nivel. Yo puedo hacer el esfuerzo de tratar de estar lo más cerca que pueda, pero bueno, no sé, afinidad más, afinidad menos, no le cayó mal eso y me invitó. Entonces a los pocos meses me fui y me radiqué allá un tiempo y después sí he vuelto. ¿Y cómo era Pittsburgh en ese momento? O sea, ¿cómo era el ambiente? ¿Qué se estudiaba? ¿Qué enganchaste ahí? ¿Qué te dio esa estadía ahí? Había un ¿Qué te trajiste? Había un ambiente de filósofos muy bueno. Además estaba el centro de filosofía de la ciencia,
que también tenía gente, sin duda, que muy conocida. Pero mi interacción, por razones de trabajo y todo, no podía dar para que uno anduviera de un lado para el otro. Entonces, de vez en cuando iba a hacer algún curso con alguno, como cosa personal, pero me dediqué más al área de filosofía de la ciencia. También hay una universidad que está muy cerca de la Universidad de Pittsburgh, que es la de Carnegie Mellon, donde, bueno, yo me iba semanalmente ahí a charlar con la gente que hace computación y algunos filósofos, en fin, un área que a mí me resultó muy rica también. Y también tenía interacción con el grupo de relatividad, de física de ahí de la universidad, así que iba todas las semanas a los seminarios. Estás como en una juguetería. Sí. Entre ellos, yo a muchos de estos nombres muy importantes los he conocido, los he visto, pero no puedo decir que he aprendido mucho de ellos, sería exagerar, porque simplemente por respeto uno, no sé, qué sé yo, no era cuestión de invadirlos, digamos. Si por acá tanto se daba una posibilidad de charla, caso de Sellars, en fin, hay una serie de jóvenes con quienes tomamos a veces el colectivo juntos porque vivíamos en un barrio parecido, o por ahí por la misma zona, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que por haberlo conocido es como si uno fuera el vecino de fulano de tal, digamos, ¿está bien? O sea, no es decir que yo he aprendido de ellos, porque no es que no pueda aprender, obviamente había un montón de temas, pero en el foco de mi interés estaba otra cosa que era mucho más cercana a la ciencia que a la filosofía tal como yo la veía, ¿está bien? No obstante eso, hubo varios casos de filósofos de primera línea que sí pasaban con cierta frecuencia por el lugar. Claro, hablamos, por ejemplo, que ahí estaba Adolf Grünbaum, ¿no? Que Adolf era Grünbaum fue un poco el popperiano. Sí, en realidad él tenía sus diferencias con Popper, Bueno, pero... Richard Rorty también lo conociste. Sí, también estuvo por ahí. Digo, son pesos pesados. Van Frazen había hecho la tesis con Grünbaum, entonces pasaba por ahí muy frecuentemente. El grupo de Princeton pasaba. Yo había estado en Princeton antes, había conocido a Hempel, gente de los nombres estos que uno canoniza en filosofía. Bueno, era una época que todavía uno podía conocer un montón de personas. Después... Claro, estaban todos activos, en medio de los 80 era como una... Estaba muy activo. Después con los rankings que tienen ellos, cuando una persona se retiraba o fallecía, el ranking a lo mejor bajaba, ¿está bien? Era muy inmediato eso. Eso pasó en Harvard, pasó en MIT, pasó en un montón de lados, o sea... Cuando un individuo muy pesado desaparecía del ambiente, el ranking bajaba. Perdía los puntos muy rápido. Perdía los puntos. Bueno, ¿qué va a ser? Pero de todos modos el ambiente era muy bueno y muy superior al nivel que yo podía tener para interactuar con ellos. O sea, tenía que hacer mucho esfuerzo para mantenerme más o menos al tanto de lo que estaba discutiéndose, digamos. Claro. Esa fue la sensación. De todo modo, a la larga, claro, es una gran riqueza haber tenido una experiencia de ese tipo. Bueno, pero, y ahí vendría a ser como la siguiente fase, digamos, vos volvés a Argentina, ya tenés una cierta formación, porque hace años que venís leyendo estos temas, que venís debatiendo estos temas, haces un viaje de estas características, conocés ese espacio, y venís acá, y ahí empieza... Finales de los 80 como tu inserción, digamos, a la facultad, a la escuela, empezás a participar de las primeras selecciones de antecedentes, concursos, ¿no? Los primeros espacios, ¿no? Y es en esa... el primero, bueno, está filosofía de la ciencia, ¿no? Son los primeros espacios. Lo que sucedió en ese... hasta donde yo recuerdo, no, te confieso que no lo recuerdo muy bien, pero vagamente la impresión que me da es que en esa época se produjo un vacío en muchas cátedras acá. No te puedo dar las causas de cada uno de esos vacíos, pero claro, grosso modo... hay un cambio de plan en el año 86, ¿no? Bueno, entre eso está el cambio de plan, pero también estaba el fin de una etapa del proceso. Hubo un montón de cosas dando vuelta que, si uno se pone a hacer lectura fina, todo eso entra. Sí. Hay una renovación del planta docente. Bueno, entonces muchos estudiantes salieron a buscar gente con aires nuevos, digamos, para escuchar otras cosas. Entonces, de golpe apareció esto como una oferta laboral de uno. En mi caso, era simplemente que a veces este tipo de antecedentes equivalía a idoneidad en otro aspecto, ¿está bien?
Pues yo al no tener título, ser un tipo moviendo por la mía, ya me había jugado. Claro, vos no tenías el título universitario. No. Hay una broma que te hace Tomás Moro Simpson, ¿no? Otro lógico muy conocido de acá. Te animaba a contarla, esa que él te gana, digamos. Sí, me acuerdo muy vagamente, pero me quedó una grata impresión. Creo, si no recuerdo mal, que fue en un cumpleaños de Klimovsky en su casa. Él me dice, yo te gano a vos, porque yo no tengo ni título de secundario. Eso es, bueno, ¿qué va a ser? Algo así. Pero, en fin. Esa formalidad del título, en tu caso, bueno, vos tenés ya una formación idónea para estos espacios que se empiecen a abrir, ¿no? Como un mérito equivalente. Sí. Y entonces te permite participar de los primeros selecciones antecedentes. Sí, yo ahí le debo mucho a otras instituciones donde trabajé, como en el caso Observatorio, un poco por el FAMAF, porque yo sentí siempre un apoyo, a pesar de que corría otro tipo de carrera, digamos, pero sentí siempre un apoyo institucional, que en muchos momentos me fue muy útil, muy útil. O sea, yo era muy respetuoso de estas tradiciones, porque en muchos casos pues, no las entendía bien, pero me esforzaba para tratar de poder hablar con la letra que hablaban ellos. Y eso no me quitaba de la filosofía, ¿está bien? Sino que la posibilidad de dialogar con alguien en un aspecto muy técnico no te transforma ni en un científico, ni en un tecnócrata. Simplemente es una forma de canalizar desde la perspectiva de uno una inquietud. Y por ahí había feedback con eso, o sea, había ida y vuelta. Bueno, esa es la sensación. Pero yo siempre sentí el apoyo, o sea, nunca me considero un autodidacta, ni mucho menos. Porque he aprendido de muchísima gente que yo respetaba. Institucionalmente acá en la escuela haces pie en la cátedra de epistemología de las ciencias naturales, ¿no? Sí, yo no recuerdo muy bien cómo fue el... Que es la materia con la que te jubilaste. Sí, ¿no? sí. Pero un poco reúne tus inquietudes, porque siempre te interesaron las ciencias naturales, la naturaleza y la epistemología. Sí. Encontrás ahí... Ojo, con una sola condición en esto, que no es que no me interesara la parte humana o social. Yo me sentía incapaz de trabajar al mismo nivel en que me motivaba lo otro, ¿está bien? O sea, pero no es por falta de respeto por los otros temas, porque si no, no habría arrancado con la filosofía oriental y con muchas otras cosas, o la filosofía alemana siglo XIX, etcétera, donde había mucho del descubrimiento del pensamiento antiguo, asiático, etcétera, y uno lo puede ver en Schopenhauer, qué sé yo, un montón de autores. No es que no me interesara, es que yo no me sentía en condiciones de caminar sobre bases sólidas en eso. En cambio, las preguntas estas, yo sentía que uno tenía cierto margen para trabajarlas con un poquito más de cuidado, digamos, en el caso mío, ¿no? Es una cuestión autobiográfica, digamos, no es por subestimar otros campos. Yo acá en filosofía, en Córdoba y en el país he conocido mucha gente muy valiosa, muy valiosa. O sea. Y uno de los temas que también te interesa mucho en este campo es el del experimento, ¿no? La experimentación, que es ahí como un subtema Sí, me ha interesado porque es una forma, qué sé yo, con un experimento dado uno por ahí, no sé, puede tener muchas lecturas un experimento, de acuerdo. Puede haber muchas maneras de atacar una supuesta estrategia experimental. Podés hacer pluralidad de métodos, podés un montón de cosas. Pero cuando se da un resultado, por lo menos molesta. Digamos, no sé si tenés la interpretación adecuada para eso, pero por lo menos te hace ruido, ¿está bien? Entonces, o sea, uno tiene una teoría, cierto supuesto, qué sé yo, hace un experimento, hay algo que no encaja. Y eso... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el GPS que vos usás en el auto. Bueno, si no fuera por la relatividad general, no tenés el GPS con la presión que tenés. Porque el T de la órbita es distinto del T en la Tierra. El tiempo. Entonces, ahí hay algo. No sé si estará bien Einstein, si estará bien Juan Pérez. No. Lo que digo, ahí hay algo, ¿no? Esto hace ruido, molesta. ¿Está bien? O sea, de golpe... Hay muchas ideas que se asociaron con una idea de tiempo universal que ya no, al menos no corren por ese carril. Bueno, ese tipo de preguntas, aunque use un ejemplo pedestre, pero es una forma de bajar a la técnica a algo que
tiene súper ideas adentro. ¿Está bien? Bueno, esa es la sensación de que no me hacía sentir que una cosa es la ciencia y la técnica y otra la filosofía. No, claro. Entiendo que hay valores pero absolutamente propios de una inquietud filosófica respecto, o motivación filosófica respecto al ser humano, la sociedad, etc. Bueno, yo no es que no he valorado eso, pero no me he sentido en condiciones de trabajar bien en eso. Para ponerte un ejemplo de la época, y termino con esto, acá cuando apenas entré a filosofía, había algunos profesores de la Guardia Vieja, vieja por edad, digamos, nada más, que me decían, mire, Rodríguez, lo que usted bla bla hace, pero usted no es un filósofo, usted es un científico, ¿está bien? Entonces, bueno, está bien, esos son puntos de vista. Yo, en silencio, no opinaba lo mismo, pero tampoco trataba de mostrarle a los demás que eso era una manera de... porque no tenía la precisión y la elegancia ni la terminología propia, a lo mejor, de un súper filósofo. Bueno, qué sé yo. Es casi como diálogo de sordos, ¿te das cuenta? O sea, ¿Y sentís que eso ha ido cambiando con el tiempo? sí, claro, claro. Para mí la inserción de filosofía, esto es un punto de vista personal, la inserción de filosofía de nuevo en el concierto de las facultades en la Universidad Nacional de Córdoba ha sido muy importante. En mi opinión, por lo que yo veía en estas otras culturas institucionales, filosofía estaba muy subvaluada. Esto es puro bla bla, qué sé yo. Bueno, después eso se fue nivelando y hoy en día hay mucha gente de filosofía que le interesan estos temas, puede haber otros temas, pero a los que le interesan estos temas, que puede dialogar con un matemático, con un físico, con un biólogo, etcétera, digamos. Me parece que eso es un punto a favor de la inserción de la facultad en la comunidad, en el concierto universitario, digamos, nuestro. No, y finalmente, para pensar el desarrollo de un país, estos diálogos cultura académica, interdisciplinaria, son fundamentales, ¿no? Es decir, es una muestra de salud que haya estos cruces. Al menos para inquietudes como las que yo he tratado de transmitirte, sí. Porque hay muchos puntos de vista que si vos lo quisieras cerrar a un ambiente académico de tipo A, B o C, por ahí sí entran un poco, pero hay algunos pedacitos que quedan afuera. Entonces, qué sé yo, ¿por qué frente a un determinado experimento o teoría muy consolidada hay múltiples interpretaciones que conviven? A dice algo que vale, B también dice algo que vale, Z. Entonces, ¿por qué no disfrutar de esa amplitud de perspectivas? Y eso yo se lo atribuyo más a la filosofía que a una carrera determinada. Y del otro lado del mostrador, los científicos de formación, me imagino que muchas veces también tenían cierta resistencia a abrir un poco el juego a discusiones un poco más algunos, conceptuales, por decirlo. Lo que a mí me sorprendió, y me agradezco muchísimo que haya tocado vivir ese tipo de experiencias, es que en algunos casos sí, había mucha gente muy cerrada, muy dogmática, digamos así, con muy poco interés por estos otros temas. Pero notablemente yo he conocido un montón de personas para mí, muy valiosas, que tenían una amplitud, a lo mejor no se dedicaban como un conocimiento con capacidad de trabajo, pero, o sea, no era un filósofo sistemático, pero la inquietud la tenían muy bien pulida, y la masticaban, y la masticaban, y no la soltaban, y la masticaban. O sea, para mí ha sido una inyección extraordinaria de pensamiento, a mi manera de ver las cosas, profunda. ¿Está bien? Y en este espíritu interdisciplinario te llevo a otra cosa que es fundamental y que lo mencionábamos al principio en este párrafo del pedido de profesor emérito, que surgen a finales de los 80, principios de los 90, las jornadas de epistemología e historia de la ciencia, que se desarrollaron en la falda durante muchos años y que también, supongo, te lo pregunto, ¿no? Es un poco la continuación y ampliación de aquel grupo original que se institucionaliza finalmente, que encuentra un lugar institucional, lo organiza el área de lógica y epistemología de la escuela, pero también otras instituciones, y que también es muy interdisciplinar. Los que hemos participado ahí, uno escuchaba una ponencia de un filósofo y al lado de un físico y al lado de un matemático, y era
un espacio muy reconocido a nivel internacional. Venía gente de toda Latinoamérica o de otras partes del mundo a participar de eso, y un poco empieza a surgir ahí, ¿no? En los 90. ¿Qué decís de las jornadas? Que, bueno, se prolongaron durante 30 y pico de años, ¿no? Sí, 30 en teoría. Sí. Yo debo confesar que llegué como parte de trabajo hasta las 25 más o menos. Después me dormí en los laureles y miraba como... Pero también te debo confesar que conservo una vieja nota de Luli Horenstein, una antigua profesora de esta escuela, Sí, claro. que me sirvió para certificar algunas actividades después, ese maldito currículum que hace falta para llegar a fin de mes, digamos, donde me reconoce la organización de las primeras. Eso, yo digo esto porque varias veces he escuchado otras versiones de esto, bueno, no sé si será verdadera o falsa esa, pero está ese dato. O sea, ¿por qué? Ahora te doy la explicación personal de por qué. Porque cuando se hizo un congreso grande de filosofía aquí en Córdoba, yo le dije al entonces rector de la universidad, yo no voy a estar en ese congreso, pero le hago una apuesta, que no va a quedar casi nada para Córdoba. Va a ser un montón de vacas sagradas. Algunos de ellos yo les escuché después en Estados Unidos comentar esto, y habían pasado por Córdoba, o sea, no quedó nada, y se había gastado mucho dinero en eso. Entonces digo, acá agarremos la cosa al revés, tratemos de hacer algo bajo perfil, nada internacionales, ninguna farándula, digamos, y a ver los grupos que están activos. Empezamos un grupito, la primera reunión lo teníamos, no sé, 10, 15 personas, 20, y así se fue consolidando con algunos grupos que después nos apoyaron de Buenos Aires y otros lados, y eso generó las jornadas estas. Que haya aguantado 30 años es una cosa linda, por supuesto, una cosa muy linda, porque eso nos permitió interactuar con gente sobre todo de Latinoamérica, Brasil, Chile, qué sé yo, Uruguay. No sé, fue algo lindo, fue algo muy lindo. No, y aparte, esto es mi experiencia personal, tenían algo de comunidad, porque aparte era en un lugar, en el Liose, en el hotel en la Falda. de la Falda, donde no había ciudades cerca, es decir, uno iba y se instalaba ahí 2 o 3 días y comía, hablaba, bebía a la noche con las mismas personas que después se levantaba temprano de la mañana y se sentaban en la mesa a discutir teoría. Y uno se iba de ahí no solamente con un aspecto, digamos, de discusiones teóricas, sino habiendo conocido gente, donde se contaba cómo es la realidad en otras universidades, en otros países. Uno aprendía mucho. Por cuestión de, sobre todo pensando en los jóvenes, fue una experiencia muy rica para muchos jóvenes, porque me parece que no es lo mismo leer un texto de alguien que verlo al sujeto exponiendo y defendiendo su punto de vista. Bueno, creo que en ese sentido fue una experiencia rica. Yo la rescato como una experiencia. Y a su vez es una forma de mostrar que uno podía hacer algo acá en estos medios. O sea, es un poco lo que estás haciendo vos acá. O sea, a lo mejor no será súper, pero bueno, pero fue ganando un reconocimiento de algo serio, algo bien intencionado, algo que después uno empezó a controlar los límites. En esas jornadas, acá doy una opinión personal, pero creo que es así. Nunca se pagó un pasaje al extranjero. La gente que ha venido acá no se le ha pagado pasaje. Acá en la facultad, y eso tengo que ver un poco personalmente con Laudan, Rescher, qué sé yo, varias personas, Hacking, personas técnicas que para vos son conocidas, de muy buen nivel, pero a nadie se le pagó un pasaje internacional. Chaitín vino a una Chaitín tampoco se le pagó el pasaje internacional. Yo a Chaitín lo he visto varias veces en los últimos años por otras circunstancias. Chaitín, ¿querés contar brevemente? Lo voy a decir de esta manera simplona, pero descubre un número, Chaitín, ¿no? Es una persona que a los 20... A los 10 y tantos. 10 y tantos descubre que así existe un número. Así es. Bueno, el omega, sí. El número omega. No sé si querés contar un poquito el detalle de eso, como para alguien que nos puede estar viendo, me parece que es algo interesante. Y claro, él
ya cuando viene acá a Córdoba a las jornadas, tiene... Sí, es un tipo que... Ya era un hombre grande, ya un hombre grande, ya había pero salido, muy reconocido mundialmente por esto que hizo cuando era casi un adolescente. Sí. Y es una mega estrella, digamos. Sí, es un hombre que tiene y vino una acá gran prédica. recuerdo. Sí. Perdón, porque se cumplió, tengo bien el dato, se cumplió hace poco, en París festejaron los 50 años del número. ¿Y fuiste? ¿Te invitaron y fuiste? Yo me reía porque es uno de los pocos casos que he ido al cumpleaños de un número. ¿Qué va a ser? Claro. Pero bueno, París también tiene sus complementos agradables. Entonces, ¿Te animás a brevemente decir qué es ese número? Bueno, hay un problema muy serio en computación que tiene que ver con una vieja tesis de Church, de Turing, del 37 más o menos. Cuando un programa se para o cuando sigue dando vuelta. Entonces, todo esto ha ido desembocando en un montón de tendencias de investigación sobre hasta dónde puede decir algo uno con un algoritmo de programación o con un sistema de programación. Y es el nacimiento de una nueva disciplina, que es la que estamos invadidos ahora, como es llámale IA o llámale como quieras, pero es computación en el sentido gordo. Nos ha cambiado el mundo, bien o mal. Yo no estoy haciendo evaluaciones sobre eso, pero sin duda que uno tiene muchos matices para estudiar y en serio, ¿no? El test de Turing, si te responde una máquina o un ser humano, etc. Bueno, hay muchas fronteras difusas ya sobre eso, porque hay muchos campos muy especializados donde ya no sabes si es una máquina o un humano el que te responde. Qué sé yo, ahora en enero salió el ChatGPT. Bueno, mirando, por ejemplo, no el ChatGPT, sino el DeepSeek, que es el chino, con el ChatGPT, que es un poco anterior, un par de años, a ver cómo resuelven problemas matemáticos. Ahí te das cuenta que el nivel, es cierto, no han resuelto ningún problema grande, nuevo, que no ha resuelto un humano, pero el nivel de resolución de problemas que tienen es altísimo. Eso merece ya un respeto. Y comparando cómo resuelve uno u otro, tomando grandes matemáticos al azar, ¿viste? Y libros clásicos. Entonces, bueno, tomemos este problema, hay algún tipo de Harvard que se ha alargado a hacer eso. Y eso es enero. Es enero 2025. La mezcla del chat, la comparación del ChatGPT con el DeepSeek chino. Que aparentemente usa menos recursos. Bueno, sí, es código abierto. Código abierto, publicaron. Sí, es una cosa muy loca, muy loca. Pero todo eso, más que evaluarlo, a mí me parece que lo que hace falta es crear un ámbito de reflexión sobre eso, para darle un verdadero lugar a la importancia que tienen esos cambios culturales. Por ejemplo, vos podés decir en el 49 surgió Mao, sí, pero en esa época estaba el transistor. Y el transistor ha hecho tanto lío en la historia de la humanidad como muchas otras cosas, ni más ni menos, pero son goles de media cancha, es una cosa importantísima. Y uno no puede negar que esto te está diciendo, acá hay algo. O sea, cuando te resuelven un problema donde las condiciones iniciales no es ir a copiarlo a otro lado y pasarlo, porque las condiciones iniciales son propias del problema, y te lo resuelven en pocos minutos, esto es muy loco. ¿Está bien? Y aparece ahí otro problema que ya venimos hablando de las dificultades a veces de trazar límites precisos entre ciencia y tecnología, ¿no? Porque muchos de estos desarrollos parece que son hechos no con la dicotomía verdadero o falso de la ciencia, sino funciona o no funciona de la tecnología, y ni siquiera hace falta alguna teoría científica muy sofisticada para estos desarrollos, sino que se van desarrollando, no diría de manera, no ensayo y error, pero un poco, ¿no? Sí. Había un individuo que tuvo mucho que ver con... Perdón, no hay una teoría del lenguaje de fondo para desarrollar ChatGPT. Lamentablemente no, a mí me hubiera encantado poder estudiar una teoría del lenguaje científico, pero debo confesar que nunca la encontré. O sea, eso no quiere decir que no sea importante el lenguaje científico, pero es tan extraordinariamente rebuscado que hay que seguirlo por dentro, no es algo simple.
Si vos te pasás a un dialecto, esto es matemática. Plan, miam, miam. En matemática a lo mejor tiene ciertos códigos para verificar, para aceptar, para dar validez. Te pasás a física, son otros códigos. Te pasás a un terreno más amplio, cognitivo, y son otros códigos. Entonces lo que yo personalmente no encuentro es un solo lenguaje de todo esto. Entonces para mí es un material pendiente, es una deuda pendiente. ¿Qué lugar ocupa un lenguaje científico frente a las concepciones del mundo que tenemos? No el lenguaje A, B o C. Estoy hablando en general de esos intentos de buscar abstracciones, generalizaciones, superteorema o lo que sea, digamos, ¿no? O alguna forma de racionalidad con eso. Sí. Y ahí parece que hay una potencia de estas tecnologías que se lleva puesto un poco todo eso, ¿no? Estoy pensando en una frase que dijo Harari el año pasado, que a mí me llamó la atención, que dijo, bueno, el ChatGPT hackeó el sistema operativo de la humanidad, que es el lenguaje. A mí me da la sensación que no hackeó el lenguaje humano, porque no es que tienen ahí ciertos conocimientos teóricos de lo que es el lenguaje, sino que el Machine Learning capta patrones en los intercambios y ni siquiera le hace falta hackear el lenguaje. O sea, no necesita hackear el lenguaje para operar de manera óptima. Es notable la emergencia de variantes y posibilidades que ofrece eso. Por ejemplo, en la década del 80, por ejemplo, hubo una serie de intentos de agarrar por los sistemas artificiales lenguajes naturales. Y eso era un trabajo tedioso, tremendamente tedioso. En parte yo lo seguí durante algún tiempo hasta que me di cuenta que no me daba, digamos. Pero después, con los LLM ahora, todos estos grandes lenguajes que hay, de golpe es un salto extraordinario lo que hay. ¿Por qué podés hablar vos o escuchar lo que te dice un GPT o un chat? Y casi que te seduce como que es una respuesta humana, digamos. Más allá de los fake, de todas las cosas que hay dando vuelta, ¿de acuerdo? Pero no es cuestión de que una pulga te oscurezca todo el panorama. Porque... No, y hay un intercambio conversacional con una máquina. Así es decir, no es que vos les pedís algo de manera formal sino que podés conversar, que es una actividad estrictamente humana la conversación. ¿No? Y... Bueno, esos son saltos muy grandes. Aprovecho esta deriva para preguntarte, ni hablar de ganarle al ajedrez hoy en día a una máquina de estas, ¿no? No. Digo, te pregunto por el ajedrez, que sé también que es un tema de interés tuyo, y lo podemos conectar con esto. Pero, ¿qué te interesó siempre del ajedrez? Se le llama el juego ciencia, así que supongo que el vínculo entre ciencia a mí me gustaba porque era una gimnasia agradable, ¿no? Es un esparcimiento. Para mí, yo por allá por los 16, 17 años decidí que por ahí no iba mi principal motivación para buscar qué diablo es esto donde vivo, ¿no? 64 casillas, etcétera. Es muy limitado en un aspecto, pero tremendamente rico en la dispersión de puntos de vista y variedades. Y eso es teoría de aperturas, teoría de mediojuegos, teoría de finales y la historia de los grandes monstruos que ha habido en esto. Como hay hoy, hay muchos chicos que tienen, el campeón del mundo tiene 18 años ahora, o sea, a ver, no, es un indio, se llama Gukesh. Bueno, concretamente, no es que vos acumulás enciclopedia y tenés toda la teoría de los finales, pero un chico de esos tiene una capacidad de búsqueda que barre hasta un cierto horizonte de búsqueda que a lo mejor la mayoría de los otros en promedio no llegan a barrer tanto. Entonces, en algún momento dado hay una jugada que te parece retonta y hay una estrategia en el fondo con un plan, algo que resignifique esa movida, ¿está bien? O sea, una de las mejores experiencias que uno puede hacer con el caso como el ajedrez, puede ser el Go, puede ser otros juegos, es que en muchos casos uno puede aprender de aquello que no entiende, como novato, como, qué sé yo, hombre de la calle. ¿Y por qué habré hecho esta movida? A lo mejor te lleva días a entender, y los tipos la hacen al golpe de vista. O sea, hay gente que es muy talentosa y eso pasa en todos los campos. O sea, uno no le puede echar la culpa ni a la filosofía, ni a la heurística, ni a un experto en algo. Hay individuos que son realmente notables por su capacidad, su talento, su formación, lo que sea. Bueno, yo lo acepto eso. Eso no quiere decir que no disfrute el juego. Yo no juego al ajedrez, pero no quiere decir que no disfrute de las partidas.
Yo sigo... ¿Y las estudias, digo, también? Sí, ¿no? bueno, pero más que estudiarla, disfruto el juego. Por ahí cuando alguna me llama la atención, la miro un poco más. Pero disfruto como un esparcimiento, es un esparcimiento. Pero una especie de gimnasia, digamos así. Sí, noto también por vos, porque he sido estudiante tuyo y cómo contás la historia muchas veces de la ciencia, que hay algo en la genialidad que te llama la atención. A mí ¿no? sí. O sea, sí. no solamente me lo decís acá en el ajedrez, pero bueno, ¿qué rol tiene la genialidad en la ciencia? ¿No? Bueno. Porque un Einstein. Bueno. Es una discusión teórica, ¿no? De cómo la ciencia avanza, si en base a grandes genios o en movidas más colectivas subterráneas, que finalmente el genio es la expresión de algo previo, pero te llama la atención. En mi opinión es una excelente pregunta, yo no tengo una respuesta, sí que me atrae el tema, pero no por la cuestión de buscar la genialidad o buscar biotipos, psicotipos, no. Me atrae porque alguien ve algo en un campo donde la mayoría de los demás no lo ven. Y eso me parece que pasó con Einstein, con Boltzmann, con Hertz, con un montón de individuos notables, y sin hablar de campos que yo no conozco en detalle, pero que uno podría extenderse a ciencias humanas, etcétera, y sociales. Claro que sí, hay individuos que son muy, muy notables. Sí, un Hegel, un Marx. Sí, hay mucho de eso. Decir, el diablo, ¿cómo hizo esta persona para pensar esto en esa época? Lo que te cuesta es ubicarte históricamente en la época, porque hay que llenar el contexto con colores como para que puedas entender el personaje frente a su contexto. Un Kepler, qué sé yo, son individuos que están fuera de escala, digamos. Un Gauss, Arquímedes, qué sé yo. Y el resto tenemos que transpirar la camiseta. Y sí, no nos queda otra, no nos queda otra. Pero nada te quita el placer de caminar en la misma dirección. ¿Está bien? Está bien, no es selva, no son estos programas de televisión que andan desnudos por la selva, etc. Pero disfrutas del paisaje, nada te impide disfrutar ese paisaje. Digamos. A mí eso me gusta mucho. Y bueno, si hay tantas versiones de lo que es la filosofía, dicha por filósofos, me acuerdo de libros como La lechuza de Minerva, ese tipo de libros, donde, bueno, ¿qué es la filosofía para el filósofo A, para el filósofo B, para el filósofo C? Bueno, ante tal grupo de posibilidades, de lecturas, ¿por qué no una al estilo de uno, más autobiográfica? Digamos, bueno, si a mí me ha movido esto, llámale como quieras, pero es una motivación que te lleva a vivir, ¿está bien? O sea, ahí te me voy a adelantar a una de las preguntas tuyas ortodoxas de final, porque no quiero olvidarme de esto. Hace muchos años atrás, una amiga de acá, colega, compañera de trabajo de la escuela, Patricia Morey, que le vamos a hacer una entrevista ahora próximamente. Eso leí en algún mail que me mandaste. Ella supo regalarme una cosa breve así, de media página, de Bertrand Russell, sobre por qué había vivido. Entonces decía, entre otras cosas, porque me gusta entender me ha gustado entender por qué las estrellas brillan. ¿Por qué los números se mantienen estables frente al flujo? O sea, todas corrientes gigantescas detrás de... Y un poco el corazón de los hombres, es decir, el corazón del ser humano, digamos, ampliamos un poco. Y un poquito de eso ha encontrado. Un hombre que vivió hasta los 90 y pico, digamos. Bueno, yo no me animaría a hacerme afín con la última parte. Yo no diría, yo he encontrado esto. Pero lo que no me ha quitado las ganas es de seguir indagando en esas direcciones. Es como una especie de ritual casi sagrado que uno tiene por los grandes enigmas del mundo que le rodean, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Eso no es solemne, es algo muy simple. Ahí yo decía, bueno, que tenés una trayectoria rara, un poco, me parece que en esta conversación has ido esbozando un poco cuál ha sido tu recorrido, pero me parece que hay algo que a mí me da mucho la atención, que es, por un lado, cierta libertad que has tenido para moverte. Yo ahí anotaba los lugares donde vos has podido dar charlas de estos temas o has indagado, has estado en los últimos años, digamos, dando cursos o participando de eventos, dando charlas en Texas, en Atenas, en Budapest, en México, en Moscú, en China, en India, en Polonia. Digo,
podrías, y has, digamos, viajado por todo este lado conociendo diferentes culturas, académicos, tradiciones académicas, línea de investigación, pero por otro lado has sido vicedirector de la escuela, director del CIFI, director de la Secretaría de Ciencia y Técnica, participante de las jornadas de epistemología, varias veces en el Consejo, ha dictado Filosofía de la Matemática, Historia de la Ciencia 1 y 2, Teoría del Conocimiento, Filosofía de la Ciencia, y ha sido el primer director del IDH, el Instituto de Humanidades. Es decir, por un lado, toda una libertad para moverte por diferentes disciplinas y diferentes ámbitos, y por otro lado, siempre muy ligado a la gestión, que te lleva mucho tiempo y que te ata muchas veces a la institución, y has ido en esos dos mundos. Y por eso yo decía que es muy lindo cómo cierra este párrafo que leímos primero del profesor emérito, porque reconocen tu participación personal y tu compromiso con la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, un poco para ir cerrando, ¿cómo has llevado estas dos líneas, ¿no? Por un lado, nunca tenés un juego ambiguo con la institución, porque bueno, participás, pero a la vez tenés cierta libertad de moverte adisciplinarmente y en diferentes ámbitos, pero a la vez has estado siempre comprometido con la gestión de la universidad pública, ¿no? ¿Cómo? A mí me gusta, quizá en el único campo que me voy a permitir decir algún bla bla más suelto. Me gusta el ejemplo del ajedrez, ajedrez o cualquier juego, porque uno se puede juntar mesa de por medio con un bohemio, con un creativo, con un retro, qué sé yo, cualquier cosa. Pero el caballo mueve como caballo. Entonces, uno estipula que acepta las reglas de juego para cierta cosa. Después puede hacer metafilosofía del ajedrez o de lo que quieras, tratando de cambiar los códigos, las reglas, las pautas de valores, etc. Pero mientras estás jugando, el caballo mueve como caballo. Si no, no te sentás a jugar con el otro. Y si te levantás al baño y volvés y te has movido una pieza en trampa, tampoco vale. Entonces, bueno, hay ciertas reglas que uno las acepta como que forman parte del sistema. Laboralmente, ahí tomo al principio de la charla, para mí esto fue un trabajo y como trabajo tenía sus pros y sus contras. Digamos, ¿qué te quita a vos, no sé, hace un rato decía un 10-20%, pero no importa, un poco de tu tiempo dedicarlo a la infraestructura? Con la pequeña experiencia en otros lugares, uno se ha dado cuenta que por ahí, bueno, qué bárbaro, acá uno pide esto, tenés una computadora, tenés una impresora. Acá había que hacerlo, o sea, uno está acá, no está viviendo en otro lado, ni sé si es mejor o peor, pero no es eso. Lo concreto es que si vos no haces algo en función de la institución o comunidad donde está, suena muy poco elegante, digamos, para decirlo de la manera la más suave posible. ¿Qué sé yo? Un poco de lo de uno tiene que pasar por compromisos de gestión, sin que a lo mejor sea una gran motivación para uno hacer eso. Ojo, no es no respetar al que lo hace, me saco el sombrero por eso. Pero a lo mejor uno no ha tenido la misma motivación y a lo mejor no sería tan bueno, idóneo para hacer eso. En particular, yo me olvido de gran parte de datos históricos, técnicos, qué sé yo, a lo mejor no serviría para cierto tipo de funciones o no andaría bien para cierto tipo de funciones. Eso me parece que es un reconocimiento de algunos límites que uno siente y alguna falta de motivación por otro lado, porque tampoco no es ni bueno ni malo decir, bueno, no me interesa esto. Yo preferiría en una corta vida humana tratar de atacar algunos temas que todavía me parecen importantes. Y bueno, esa es mi razón de ser. Ahora, si eso indirectamente le puede servir a alguien, mejor. O sea, eso ha pasado no solamente por toda esta papelería, ha pasado por la dirección de mucha gente. Porque tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, hay un grupo bastante grande de movimientos. Eso quiere decir que algún tiempo uno dedicó a la cabeza de otros, ¿está bien? Bueno, qué sé yo, no sé si yo me he quedado satisfecho, si uno tranquilo o no, pero en lo personal me he sentido justificado de hacer ciertas cosas y darme ciertos gustos para otras, ¿está bien? O sea. Te hago una pregunta más, antes de la pregunta de la mosca. Sé que es una pregunta, va a ser un poco, pues se podría responder largamente, pero me interesa hacerla. Digo, has viajado por todo el mundo, conoces un poco
los sistemas científicos, tecnológicos de otros países, de otros continentes. La pregunta es doble, ¿cómo ves la ciencia argentina actualmente, el sistema científico-tecnológico argentino en relación a Latinoamérica y el mundo? Digo, si hay alguien que se le pueda hacer esta pregunta y puede dar una respuesta interesante, sos vos. Y ¿qué se podría decir frente a, y esto es una opinión personal, no sé si la compartís, pero a un contexto político actual que ha dicho abiertamente que pretende desfinanciar el sistema científico-tecnológico? Y cómo, si tuvieras que dar un argumento de por qué no hacerlo, ¿cuál sería, digamos, ¿no? Un poco para traerte a la actualidad y ver cómo estás viendo el panorama, ¿no? A mí me parece que si hay algo que uno arrastra de otras épocas, ya voy a llegar al momento actual en un ratito, pero cuando uno decía alpargatas sí, libros no, que yo lo he escuchado en Ciencia y Técnica, lo he escuchado como por boca de algunas de las autoridades. Yo no creo en eso. Yo creo que hay un potencial que se va plasmando de a poco, que a veces es informe, pero que hace que en el caso de Argentina mucha gente del país sea respetada afuera, porque nadie sabe por qué. Quizás hay muchas razones, de un bife en adelante, pero lo concreto es que hay un patrimonio fuerte. Entonces, quemar eso me parece muy peligroso, muy peligroso. Yo no apostaría nunca en esa dirección. No hace falta dar nombre, pero me surge por la cabeza, me pasan instituciones que yo respeto enormemente, que han producido gente de muy buen nivel, digamos. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo con los recortes a mansalva, no, para nada. A lo mejor algún tipo de reconsideración de algunos valores internos para ver si se adapta eso a una dinámica como la que tiene socialmente Argentina, de una gran deuda, etcétera, etcétera. Todo eso sí puede ser, pero no a nivel de rajatabla. No, eso no lo comparto. No lo comparto. Creo que me parece que ahí se comete un error como en la vieja época de alpargatas y libros, ¿no? Lamentablemente de mayor escala. Esa es mi opinión, ¿no? No sé si te sirve la... Sí, claro. Víctor, bueno, el ciclo, siempre lo recuerdo, se llama La mosca detrás de la oreja, porque un poco hace alusión a esas inquietudes que siempre nos molestan, digamos que no la podemos sacar porque vuelve y que podés llegar a tener desde muy joven hasta ahora. Y me parece que han ido saliendo en esta conversación, pero me gustaría ver cómo lo sintetizás en una instancia final de la conversación, que es preguntarte eso, ¿cuál es tu mosca detrás de la oreja? Rápidamente, y creo que claramente, a mí me siguen interesando gran parte de los mismos temas que en mi adolescencia, y no es frase armada, me sigue interesando qué es el espacio, me sigue interesando qué es el tiempo, me sigue interesando qué es la materia, me sigue interesando la cosmología, que en parte aprendí gracias a la astronomía por el observatorio y en parte por lecturas propias o lo que sea. Pero esos grandes enigmas vivirán conmigo y morirán conmigo, o no sé con quién, pero lo concreto es que eso está vivo. Entonces, no es una mosca, son un montón de moscas dando vueltas, pero tampoco es un enciclopedismo. ¿Está bien? Yo no tengo mucho respeto por el enciclopedismo en estos campos. Hay muchas maneras de decir casi lo mismo a un nivel muy superficial sobre muchas cosas. Entonces hay temas que a uno le ha costado mucho tiempo tratar de darles un marco como para que convivan armónicamente, pacíficamente con uno. Algunos de esos están, pero las preguntas siguen siendo las mismas, ¿está bien? Ojalá yo encontrara una variante hoy para leer, no para producir yo, para leer como, qué bárbaro, este tipo algo vio en esto. Bueno, esa es la parte que yo rescato de la inquietud filosófica frente a ciertos enigmas que tienen que ver con alguna actitud frente al mundo, ¿no es cierto? Déjame decirte en un segundo o un minuto, no más de un minuto, qué es lo que me pasó a mí cuando daba clases en los primeros años, acá. Encontraba a un chico que era curioso, chico o chica, no importa,
Curioso, pero también muchos de los curiosos se iban a otras facultades. No voy a mencionar, pero hay un montón de facultades. Había chicos con una gran sensibilidad estética. Iban a literatura, al arte, a muchas variantes estéticas, a una antropología filosófica con un rostro mucho más estético. Había mucha gente con una gran sensibilidad social. El vector principal era una gran sensibilidad social. Hasta arriesgaban su vida por esa sensibilidad social. Y así, no quiero extenderme, pero por lo menos 7 u 8, no sé si biotipos, psicotipos o qué, pero yo veía eso. ¿Ven? Esos cursos, sobre todo no especializados. Ponele, ¿qué es eso? Teoría del conocimiento, por decir algo, que no es filosofía de la ciencia. Bueno, y yo veía, este es color verde, este es color rosa, este es color amarillo, y bueno, no es único, no es un color único. Claro que no somos únicos en ninguno de esos colores. Pero había un color saliente, era dominante del espectro que veía ahí, ¿viste? Y probablemente esa persona se movió gran parte de su vida después con ese color dominante. ¿Está bien? Por eso hay tantas variantes de actitud frente a la filosofía, me parece a mí. Bueno, yo he respetado eso. Lo que no quiere decir que podría haber aportado algo en esos campos, no. O sea, zapatero a tu zapato, digamos. Yo me da cuenta que una cosa es el bla bla y otra es trabajar algo con cierta inquietud, responsabilidad, etc. Bueno, a mí eso me enseñó algo muy bueno, sobre todo chicos de primer año, en cuanto a tolerancia cultural. Porque lo que lo mueve a uno para vivir son cosas muy diferentes por ahí. ¿Y por qué tenés que obligar a que cambie de una manera u otra? No. Para aquel que vibra como uno, vamos para adelante por este camino, ¿está bien? Y aquel que no, es así de simple. Entonces, yo creo que aprendí una gran lección de tolerancia por ese lado. Porque los prejuicios de uno los llevan a suponer que esto es mejor que esto. Ya está, eso es todo. No sé si te respondo, pero... Bueno, Víctor, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Muchas gracias a Dios.